u otros emocionalmente practicando algunas cosas que en Navidad se realizan. Eh, Vamos a ir directamente. ¿Se debe, no se debe? No estoy hablando si se puede o no se puede, estoy hablando se debe, no se debe participar o activamente en las festividades navideñas. Hermanos, la Biblia es categórica. Ustedes han visto que en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Lucas, se narra el nacimiento de Jesús, pero en ninguno de las circunstancias o en ninguno de los evangelios se establece un día de recuerdo, un día de celebración navideña, no se establece un día donde podamos decir, este fue el día que autorizó Dios a través de su palabra, ni los apóstoles, ni la Virgen María que vivió algunos años más que Jesús, pues no hay. Por lo tanto, quienes, quienes hemos decidido o decidimos mucho atrás ya de no participar de estas actividades, yo creo que tenemos justificado. Otros dicen, bueno, es un momento donde todos recordamos, aunque no es el día, no existe fehacientemente un día de celebración o un día establecido de que si fue realmente el 25 de diciembre o no. Pero hermanos, nosotros nos vamos a ceñir a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Vuelvo a decirles, para no, porque no, me hubiera gustado leer los capítulos correspondientes en el Evangelio según San Mateo para poder no salir del contexto, y en el Evangelio, el capítulo 2 el Evangelio según San Lucas, para poder determinar en ninguno de los dos, el capítulo 1 o el capítulo 2 de San Lucas, no se refiere, no se manifiesta a una celebración. Dios tendrá sus motivos y nosotros no podemos ir más allá de lo que Dios ha establecido. Ustedes habrán notado, hay hermanos de dentro de la iglesia adventista, otros hermanos de fuera de la iglesia adventista, que últimamente están publicando material donde históricamente se establece cuándo comenzó la celebración de Navidad, en virtud a qué se trajo la Navidad a la iglesia. Eh, Hermanos, casi data a la, al siglo tercero, al siglo cuarto, muchos años después de Jesús, muchos años después de la muerte de Jesús o del nacimiento de Jesús. Y básicamente, pues, es la iglesia madre, la iglesia que hoy decimos madre, la iglesia católica, la que finalmente ha promovido la celebración de estas fechas, junto, no hay duda, junto con intereses comerciales. Lamentablemente, estas festividades se han aprovechado para hacer de un negocio permanente, de un negocio de fin de año donde se gaste dinero, no solamente en arbolitos, en adornitos, en luces, no solo en ello, sino también en intercambio de regalos, en comilonas, básicamente, si puedo decir, en glotonerías. Yo no sé cómo es allá, pero acá en Sudamérica, por ejemplo, eh,
los que practican la Nochebuena tienen que esperar hasta la medianoche del 24, hasta la medianoche, y a la medianoche, justo a la hora de medianoche, después de saludarse, entonces hay intercambio de regalos, se regala el padre a los hijos a los padres, todo ha salido total de un bolsón de dinero. Y si hay que regalar a los tíos, a los primos, a los abuelos, pues bueno, se regala a todos, hay un intercambio de regalos y luego hay una comilona. Acá en Sudamérica se come el pavo a medianoche, pavo rellenado, al horno, con su chocolate, eh, bebida de leche con cacao. Pues es una glotonería de noche y luego lamentablemente pues no se puede ni descansar después. Esa es la noche más pesada. Gracias a Dios, algunos de nosotros como cristianos hemos eludido eso, hemos supido de otra manera para, total, la Navidad es un día feriado, el día hemos planeado comer algo sencillo, salir al campo, disfrutar de la bendición de Dios, pero no caer en el aspecto ni del comercio, ni de la glotonería, ni de una devoción falsamente establecido, si podemos decir, traído de fuentes paganas para poder darle la imagen religiosa cristiana. Hermanos, yo creo que este tema es un tema que la Biblia lo ha determinado así, porque si la Biblia hubiera tenido la intención, la palabra de Dios hubiera tenido, o Dios a través de su palabra, tenido la intención de fijar un día de celebración, pues lo hubiera hecho, pero no está registrado en ningún momento un día de celebración de nacimiento de Jesús. Se relata el nacimiento, se da a conocer cómo fueron los sucesos, todo ello, pero hermanos, no hay otra cosa que diga esto es así, por lo tanto los cristianos tenemos que seguir practicando. Como en el Antiguo Testamento se establecen fiestas como la Pascua y esto, Dios mismo lo estableció. La fiesta de las cabañas y cosas por el estilo. Así de que, hermanos, yo creo en ese aspecto nosotros tenemos que ser muy claros. Aparte, aparte, vuelvo a decir, generalmente, por ejemplo, los intercambios de regalos es donde se gasta más dinero. Hermanos, ¿quién es el agasajado suponiendo que la Biblia autorizara de que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús? ¿Quién es el agasajado? ¿Jesús o es los hijos, los niños, nosotros? ¿El intercambio de regalos está bien o el regalo debiera ser para Jesús? Algunas iglesias hacen un regalo para Jesús. ¿Y cuál es el mejor regalo para Jesús? Es finalmente llevar esperanza hacia, los, hacia Jesús. ¿Y qué es lo que a Jesús le gusta? ¿O es qué es lo que realmente le encanta a Jesús o le encantaría a Jesús? Un alma entregada a sus pies, un alma rendida a los pies de Jesús, un alma transformada para el cielo. No hay otra cosa. Algunos dicen, no, es un templo, haremos un templo o refaccionaremos el templo. Hermanos, el templo no es para la alegría, para la gloria de Dios. Los templos no son, Jesús nunca vino por los templos, vino por las almas que estaban caídas para rescatarlas. Ese es el objetivo fundamental y eso le hace feliz a Dios. Así de que,
Hermanos, tenemos que ir sacando de nuestra experiencia religiosa algunas cosas. Por eso a veces conversando con los hermanos o enseñando a los hermanos, siempre les digo, algunos de nosotros como adventistas pareciera que no queremos salir definitivamente del catolicismo, nos gusta el catolicismo y practicamos todas las tradiciones, todas las festividades que la Iglesia Católica ha establecido y lo hemos trasladado muy piadosamente, sacando algunas cosas como es el libar licor y esto y el comer aquellas cosas o tales cosas, pero sí hemos aceptado el mayor porcentaje de las costumbres que la Iglesia Católica ha establecido y entonces seguimos viviendo esa experiencia. Yo voy a leer algunas citas del deseado de todas las gentes, un comentario, un comentario creo que lo necesitamos en este momento como reflexión y de ahí tomemos nuestra decisión, hermano. Voy a comenzar con el capítulo 2 del El deseo de todas las gentes, que está en la página 19. Dice, durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador, y en ese acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, con cánticos, profecías, ritos de templo, oraciones familiares, habían engastado sus nombres. Sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación. Debían revelar a Dios antes que cualquier cosa de los hombres, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. En vano Dios mandó advertencia a través de sus profetas. En vano sufrieron castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel hubiesen sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiese andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado, pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de la continua adversidad y humillación. El sistema pagano de sacrificio era una perversión del sistema de Dios que había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa del Redentor. Más adelante, Elena de White continúa diciendo, confiaban en los sacrificios, en los ritos en sí mismo, en vez de confiar en aquel a quien estos estaban señalando, a fin de reemplazar lo que habían perdido. Los sacerdotes, los rabinos multiplicaban sus requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos el amor de Dios se manifestaba. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón
estaba lleno de orgullo y de, interesantemente dice, y de hipocresía. Queridos hermanos, estas festividades no son divinamente establecidos. Estas festividades, hermanos, no tienen un sentido como festividad, como recordatorio. El odio a los romanos, continúa diciendo Elena de White, y el orgullo nacional y espiritual incluía a los judíos, inducía a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus, en sus tinieblas y opresión, los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolviera el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban en la gloria, de los que hallaban en la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Hermanos, que Dios nos libre de estas experiencias que han entrado mucho en nuestra iglesia. Saquemos, creamos una nueva generación con aquellos niños de la iglesia, con los jovencitos de la iglesia, adolescentes, con los jóvenes de la iglesia, y vayamos formando con una espiritualidad que realmente trascienda la eternidad, porque pronto debemos ser llevados a vivir eternamente con Jesús. No continuaremos más ya, hermanos, en esta tierra. Ustedes ven cómo está la situación en el mundo en que vivimos. No solamente el mundo político, social, el mundo religioso. Y allí tenemos que mirarnos nosotros como iglesia, como pueblo especial, como decimos, como pueblo remanente. Estamos mal. Hemos perdido el horizonte dentro de nuestra iglesia. En vez de tener encuentros personales con Dios, solamente nos gusta tener encuentros populares, muchedumbre, donde nos juntemos entre muchos. Hermanos, hoy día ya la iglesia no medita en su casa, no estudia la lección de escuela sabática en su casa, no hace el devocional en su casa, solamente esperan el sábado estar en el templo para estudiar la lección, para escuchar el sermón, y eso creen que es basta. No, mis hermanos, necesitamos un encuentro personal cada día con Jesús, como familia y individualmente. Necesitamos aprender de lado a los pies de Él. Necesitamos detenernos y reflexionar, no quedarnos como hacemos generalmente, como he visto generalmente hacer. Hoy día la devoción matutina pues viene todo un libro. Antiguamente no era así, ahora viene todo un libro. Viene un título, viene el versículo y viene un comentario de acuerdo al escritor del año. Y entonces de esa manera nos fuerzan a pensar solamente como el escritor lo hace. Todos tenemos que clonadamente pensar solamente como el escritor o el comentador de la devoción matutina. Pero cuando sacamos nuestra propia conclusión, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir a mí personalmente? No al que ha escrito la devoción matutina, a mí personalmente.
Pero algunos dirán, pero ese es lo que ha escrito, ha sido utilizado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿queremos comida masticada por otro o podemos masticarlo nosotros, hermanos? ¿Cuál es más agradable? Mastiquemos nosotros la palabra de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a poder iluminar nuestra mente por más indoctos, por más no instruidos. Algunos creen ya que hay que ir a una universidad adventista, estudiar griego, hebreo, arameo para poder entender la Biblia. No, hermanos, eso es mentira. Están enseñándonos a creer que solamente los doctos, como la Iglesia Católica hace muchos cientos de años, no, solamente los monjes podían entender la Biblia, solamente ellos podían leer. Por lo tanto, el pueblo ni se preocupa en leer la Biblia porque van a equivocar, no van a interpretar bien. Y terminaron prohibiendo la lectura de la Biblia dentro del catolicismo. ¿Acaso no conocemos la historia? ¿Acaso no hemos leído el conflicto de los siglos? Así comenzó, hermanos, la persecución contra aquellos que leían la palabra de Dios, porque solamente el clero podía entender la Biblia. Y hoy estamos igualitos, solamente los pastores pueden entender la Biblia. No, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios no enseña eso, hermano. Así de que volvamos, hermanos, a la palabra de Dios así de sencilla, así de práctica, así de humilde, y entreguemos nuestro corazón a Jesús. Y que esta fecha que lo llamamos Navidad sea una fecha donde abramos nuestro corazón a Jesús. Si bien es cierto, para su primer nacimiento no hubo lugar, por eso nació en un pesebre, en un corral, allí donde estaban guardados los animales, pero que en esta oportunidad, hermanos, este fin de año, si queremos hacer eso, si queremos remozar para comenzar un nuevo año, ya no haya, hermanos, la excusa de que no hay lugar para Jesús. Preparemos nuestros corazones, abramos nuestros corazones y permitamos que Jesús tome posesión en nuestras vidas a través del corazón nuestro, hermano. Y seamos sencillos, seamos honestos, vivamos para Él, porque Él ha de transformar nuestras vidas. No son, hermanos, las tradiciones o las costumbres. Debemos establecer principios y los principios, hermanos, están establecidos en la palabra de Dios. Termino con dos pensamientos más de Elena de White. El mensaje de la salvación comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Eran los judíos los que habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación de evangelio. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a los que significaba. Al presentar las ofrendas de sacrificios, era como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado habían sido trocados como medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos,
y todo el sistema debía ser desechado. Queridos hermanos, no entremos en una sistematización de la iglesia, porque ese sistema va a ser desechado. No es la sistematización, no es las tantas reuniones. Hermanos, dicen que el sábado debe ser un día de delicia, así lo llama el profeta Isaías. Pero yo pregunto, ¿el sábado realmente es un día de delicia? Cuando a veces los dirigentes tienen que madrugar para ir al consejo para maestros. Luego ya no pueden regresar a su casa para acompañar a la esposa, a los hijos y venir juntos al templo. Esperan en el templo porque comienza la escuela sabática, viene el culto divino, hay que regresar al hogar y si no en el templo se almuerza, luego tienen capacitación, luego tienen trabajo misionero, luego tienen sociedad de jóvenes y en la noche todavía le rematamos con junta de iglesia. Es un día demasiado cargado, hermanos. ¿Por qué no distribuimos durante la semana las actividades de la iglesia? ¿Por qué solamente los amontonamos para el sábado y hacemos del sábado una carga pesada? Que el sábado sea un día de delicia. ¿Saben, hermanos? Lean el espíritu de profecía. El sábado de tarde no es para estar en el templo. Yo no sé de dónde han aprendido los adventistas que el sábado de tarde es para hacer sociedad de jóvenes en el templo, un sermón más, un culto más. No, hermanos. Un pastor a mí joven acá me preguntó, ¿qué piensa usted? Yo pienso hacer esto, pienso que ya no deben venir con su topper de comida, de almuerzo y acá nomás almorzar para que no se queden en su casa, no tengan la tentación de dormirse o ya no venir al trabajo misionero o a la sociedad de jóvenes, por lo tanto acá nomás y continuar con las actividades. Sí, el pastor era joven, soltero. Yo le dije, usted no me va a entender ahora porque usted no tiene familia. Pero el espíritu de profecía dice que el sábado de tarde es para la familia. Y todavía Elena de White dice, vayan con sus hijos, con su familia, al campo y pónganse al contacto de aquella naturaleza maravillosa que Dios ha creado para el gozo de los hijos de Dios. Hermanos, no sé si me entendió o no me entendió el pastor. Pero sí no lo hizo lo que pensaba que fueran con su almuerzo los hermanos al templo. A los 2 meses, 3 meses, apareció en la revista Adventista un artículo donde en la carátula decía qué debemos hacer el sábado de tarde y mandaba a tal página, hermanos, varias páginas, un artículo maravilloso, no escrito por un pastor, sino sacado de las citas de Helen White. ¿Y qué decía en todo ese artículo? Lo que les estoy diciendo. El sábado de tarde es para estar con la familia y salir al campo, a la naturaleza, donde puedan ponerse al contacto con Dios. Mis hermanos, ¿por qué hemos cambiado? ¿Por qué hemos trocado? ¿Nos gustan las reuniones? ¿Nos gusta estar sentados escuchando? ¿Nos gusta la ceremonia? Tenemos necesidad de experiencias mayores, mis hermanos, donde el Señor se pondrá en contacto con nuestras vidas, nuestros corazones, en la tranquilidad, en el sosiego. Por eso me gusta, hay un cántico que dice, a solas al huerto yo voy. Hermanos, qué lindo, qué lindas canciones, pero no, aún cantamos, pero no entendemos. A solas al huerto, vayan hermanos con Jesús. No, no nos embabemos solamente con ceremonias, donde hay que correr sistemáticamente de un horario a otro horario y de un horario a otro horario. Levántense, siéntense, arrodíllense, vuélvanse a levantar, canten ahora, escuchen sentados, váyanse ahora. No, hermanos, eso no sirve. Eso no es cristianismo. El cristianismo
es encontrarse con Jesús. Algunos me dicen, yo les pregunto, ¿a qué vienen el sábado de mañana? A orar, dice. Y que no han leído lo que Jesús dice, capítulo 6 de San Mateo. No seáis como los hipócritas que aman ir al templo a orar a la sinagoga, decía Jesús. No seáis como los hipócritas. Aman oraciones hacer en el templo. Otros dicen, no, para alabar al Señor, hermano. ¿Dónde se alaba mejor al Señor? Ah, en el templo para que digan, levanten la mano, wow, hermano, qué lindo, cómo cantó, muy bonito. La alabanza humana nos gusta, mis hermanos, pero esa alabanza no llega al cielo. Para estudiar la palabra de Dios, dicen, hermano. ¿Realmente estudian la palabra de Dios? No, mis hermanos. En mi casa estudio mejor la palabra de Dios. Agarro al espíritu de profecía, comentario bíblico adventista, diccionario bíblico, el diccionario común de la Real Academia Española para entender algunas palabras que no son frecuentes para uno. Allí uno comienza a estudiar mejor la palabra de Dios. ¿Saben para qué es bueno ir al templo los sábados de mañana? Para encontrarse en compañerismo con hermanos, entre familia, entre la familia adventista, para hacer compañerismo, para hacer camaradería. ¿Saben qué? Yo amo ir los sábados de mañana, porque supónganse que me ha pasado esta semana una semana desastrosa y en mi soledad con mi familia he enfrentado las circunstancias duras. Pero de repente a mi hermano Tránsito le ha pasado lindas cosas esta semana. Yo cuando voy, por como me ha pasado tan malas cosas, voy triste, no quiero ni conversar, voy con mal ánimo. Pero cuando estoy ahí en el templo lo veo venir al hermano Tránsito con su familia y lo veo sonriente porque a él como le ha pasado lindas cosas, él quiere contar de repente las lindas cosas que ha vivido. Y hermanos, al mirar solamente su gozo, su alegría, mis penas se van, mis penas se esfuman y me contagio de ese gozo, de esa alegría. Esa es la experiencia que necesitamos vivir los sábados de mañana. No es una sistematización de programas, mis hermanos. Lo malo es que en nuestro templo están estructurados de una manera diferente a lo que realmente debiéramos hacer. Mis queridos hermanos, he abierto mi corazón. Les he hablado de lo que la Biblia cuenta del nacimiento de Jesús, pero no establece una fecha de recuerdo. Les he leído el espíritu de profecía. Ustedes tienen, hermanos, ahora la decisión de cómo vivir cristianamente. No estoy diciendo adventistamente, cristianamente. Muchos adventistas no parecemos cristianos o no somos cristianos. Como hay muchos que no son adventistas, son muy buenos cristianos. Así de que, hermano, cristianamente hablando, nosotros necesitamos cambiar. Necesitamos permitir que Jesús nazca en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, nuestra experiencia, nuestra relación, de tal modo, como dice Elena de White, que la vida del cielo debe comenzar aún en esta tierra. Que Dios los bendiga, que Dios nos acompañe este día.